Estamos en tiempo de Pascua y la Pascua es una verdadera aventura. En el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, la Pascua significó un antes y un después de su paso por el Mar Rojo, un paso de la esclavitud a la libertad. Hace unos 2000 años también para los discípulos de Jesús significó un antes y un después de la crucifixión y de la tumba vacía. ¿Qué debe significar para nosotros, los discípulos de Jesús, de estos nuevos tiempos? Para entenderlo, primero veamos cuál es el texto bíblico que nos propone la Iglesia. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío». Dicho esto, sopló y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio de ellos, estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con ustedes». Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo, y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Le dice Jesús: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído». Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. A la luz de este texto sagrado vamos notando nosotros que son 3 los pasos importantes que nosotros debemos tener como discípulos de Jesús en esta Pascua. Primero que nada, pasar del miedo a la paz interior. En segundo lugar, que nosotros pasemos de discípulos a testigos de Él. Y en tercer lugar, pasar de testigos a misioneros. Vamos paso por paso. El primero, pasar del miedo a la paz interior. Notemos nosotros cuán paradójico es que Jesús había removido la piedra de la tumba, salido de la tumba, pero ellos, los discípulos, continúan encerrados, incapaces de quitar la tranca de su propia puerta. Temían, por supuesto, el mundo exterior. Justificado, claro que sí. Pero Jesús en estas circunstancias es que aparece, dice el texto sagrado, en medio de ellos. Los va a sacar de su autoencierro. Pero ojo con esto, Jesús no ha roto ni el cerrojo ni la puerta, sino que se presenta para desvanecer el temor de los discípulos, ofreciéndoles su paz, un don precioso. Les hace comprender, por lo tanto, que el verdadero peligro no está en el mundo exterior, sino en el miedo que los está paralizando. Pero claro, tampoco les dice que salgan inmediatamente al mundo. De hecho, su gran salida va a ser tiempo después, cuando reciban el Espíritu Santo en Pentecostés. Su encierro continuará entonces un poco más, tal vez hasta afianzar bien la relación entre ellos como discípulos y Jesús como su Señor, sin lo cual no van a poder vencer el miedo, estén en casa o fuera de ella. El segundo paso que debemos dar es pasar de discípulos a testigos. A ejemplo de Tomás, el llamado discípulo incrédulo de Jesús. Vamos a fijarnos en los versículos del 24 al 31, en donde el texto nos muestra el proceso que lleva Tomás y notamos allí 3 fases importantes. Fase A: Tomás pasa del oír al ver. Y esto es algo que el mismo Tomás exige, porque a él no le bastó con simplemente oír que Jesús había resucitado, que estaba vivo, sino que quiso experimentar de forma personal la presencia del resucitado. Y en esto no hay nada de malo. Al contrario, en la Biblia, el oír y el ver
son requisitos fundamentales para que a alguien se lo pueda considerar como testigo de un acontecimiento. Por esta razón, Jesús se presenta ante Tomás y ante los demás para que él tenga la oportunidad también de ver, de disipar sus dudas. Nosotros debemos hacer lo mismo. Y es así como pasamos entonces a la fase B. Tomás pasa de el ver al creer. Es que en realidad, si bien Jesús ha invitado a Tomás, nos cuenta el texto bíblico, a tocar sus llagas, las de las manos, las del costado también. Sin embargo, este texto, revíselo bien, no dice que Tomás lo haya hecho, sino que narra como acción inmediata por parte de Tomás el declarar, Señor mío y Dios mío. Es decir, Tomás pasó directamente de el ver al creer. Incluso Jesús va a ratificar esto cuando dice, tú has creído porque has visto, no dice que ha creído porque ha tocado. Entonces, Tomás no fue tan incrédulo, era su discípulo, sino que solamente buscó una relación mucho más personal con el resucitado, evidentemente con base en la verdad. Y es que la duda es un buen instrumento, estimado hermano, hermana, para no ser crédulos solamente así, a ciegas, porque alguien nos dijo cualquier cosa. En este punto nos ayudará muchísimo en esta Pascua y siempre que nos acerquemos de forma personal a la Sagrada Escritura y escudriñarla. Y es así como pasamos entonces a la fase C del proceso de Tomás, y que debe también ser nuestro propio proceso personal. Pasar del creer al testimoniar, al ser testimonio de Jesús. Y es que Tomás, ahora notemos como ya no teme reconocer públicamente que no debió dudar jamás. Que cuanto había él escuchado era verdadero, pero claro, después de haber tenido la presencia, la experiencia personal con el Señor. Ahora es un testigo fidedigno, en capacidad no solamente de declararlo allí en la comunidad, sino también a todo el mundo exterior. Y es que hoy también, usted y yo, debemos aprender a ser cristianos, no solamente que han escuchado hablar y probablemente muchísimo acerca de Jesús, sino ser testigos de su presencia, de su resurrección. Él está vivo. Declarar, por lo tanto, que no solamente porque alguien nos contó acerca de Jesús, sino porque tenemos una relación personal con Él y por eso le creemos a Él, porque experimentamos su paz en medio de cualquier amenaza del mundo. Pero claro, esto nos va a llevar a un paso adicional, pasar de ser testigos a ser misioneros, pasar de simplemente recibir de Jesús al ofrecerlo para los demás. Jesús dice al final de este texto sagrado, felices los que creen sin haber visto. Y aquí se está refiriendo a aquellos que van a escuchar al testigo, a los testigos. Y van a reconocer su veracidad al punto que con eso les va a bastar. ¿Pero por qué les va a bastar con solamente escucharlos? Porque el testigo con su propia vida ofrece la paz que recibió de Jesús. Porque con su propia vida transmite el Espíritu Santo que recibió de Jesús. Y porque va a ser un ejemplo y va a compartir la misión a la que le envió el resucitado. Somos todos testigos. Tú eres testigo. Y por eso Jesús nos repite el día de hoy lo que nos va a repetir siempre, todos los días, no solamente en Pascua. Felices los que crean gracias a tu testimonio. Y a propósito, ese testimonio por estos días no va a necesitar salir muy lejos que digamos, sino que al contrario va a tener que ser dado dentro de nuestra propia casa. Esta es nuestra Pascua. Esta es la oportunidad especial que el Señor nos regala para nuestra nueva liberación. Bendiciones a todos y vivamos la Pascua.